Les habla el conejo Taco que sigue batallando con su tesis pero que aún así se desocupó para grabar y editar esto rápidamente. Sinceramente el episodio estuvo genial, estoy seguro que gustará a todos, tanto a los que quieren lore y a los que disfrutan de un ritmo lento. Hemos tenido al fin una mención directa a Fourier Logúnica, un personaje importante de Félix y Crush y de quien hay varias novelas que ando cubriendo en mis shows recientes, así que te pido que revises esos videos estos días. También tenemos más revelaciones acerca de la Iglesia del Dragón, así como que se nos plantea preguntas interesantes, las cuales les comentaré más adelante. También hay más detalles pequeños que comentaré obviamente, pero de lejos lo más interesante fue la declaración que hizo Otto, quien parece ser que se ha dado cuenta de algo muy malo para Crush. Pero antes de comentarle todo esto, un agradecimiento a los miembros de la tier más cara de mis canales. De verdad juro que quiero dar saludos personalizados, pero ya saben qué cosa me está comiendo la vida y mis ganas de vivir. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Arco 10, capítulo 2. El capítulo empieza con la revelación de unos pensamientos de Filore acerca de Fourier, el cuarto príncipe del reino y alguien quien sería el tío de Fel. Él tiene una gran participación en la novela X1 y en novelas secundarias, pero en sí lo que piensa Filore sobre él no es la gran cosa, solo describe a su persona y como ya en las novelas se dice eso, pues no me llama tanto la atención. Lo que sí me llama la atención es a qué se refiere Filore con la parte donde dice que sus sentimientos de amor por él no han flaqueado a pesar de la traición y tragedia. Tragedia me imagino que lo dice por la muerte repentina de la familia real, pero ¿traición? Fourier siempre fue un pan de Dios y no se me ocurre cómo es que pudo haber traicionado a Filore. Aunque en realidad sí hay registro de Fourier siendo un mentiroso, pero era un mentiroso con respecto a su estado de salud en sus últimos días de vida para no preocupar a Crush. Así que ni yo tengo ni puta idea sobre cuál sería esa supuesta traición. Pero como les dije al inicio, estos días ando haciendo resumen de todas las novelas secundarias cortas de Crush. Y casualmente en estas novelas Fourier es un personaje recurrente. Aún no cubro todas las novelas donde sale él, pero si te interesa, a continuación pondré una recopilación de todas las novelas que he cubierto sobre él hasta ahora. Si quieres enterarte de todas las referencias del arco 10 y disfrutar del lore como se debe, te recomiendo ver los videos que reproduciré a continuación sobre Fourier. ¿Sabías que el nombre Ferris nació de un error tonto de un príncipe enamorado? Técnicamente su nombre original es Félix, pero cuando empezó a ser el femboy que te gusta, adoptó el nombre de Ferris. Esto pasa días después de que Félix decidiera vestirse de mujer producto de su promesa con Crush. El cambio era total, pelo corto, falda medida para su cola y un lazo blanco en la cabeza. Félix se sentía extrañamente cómodo, pero su padre adoptivo, el duque Mekar, estaba a punto de colapsar. La razón, el cuarto príncipe del reino Fourier Logúnica venía de visita, y su hija Crush estaba desaparecida montando dragones en lugar de prepararse. Pero entonces apareció ella, llegando al lomo de un dragón de tierra, imponente y hermosa pero tan afilada como una espada. El pobre duque intentó obligarla a ponerse su vestido, pero Crush, fiel a su promesa con Félix, se negó rotundamente. Le dijo al príncipe y a su padre en su cara que dejaría de actuar como una mujer para centrarse en volverse una gran noble y una gran espadachina. Fourier, indignado, le gritó que esa era una estupidez. Luego le dijo al padre de Crush que se aseguraría de hacer mujer a su hija. Acto seguido procede a desafiarla a un duelo de espadas allí mismo. Entonces agregó que se prepare, que le mostraría la fuerza real entre un hombre y una mujer. El resultado fue brutal. No fue un duelo, fue una ejecución pública, pero no a favor del príncipe, sino de la noble. Crush barrió el piso con Fourier, dejándolo tirado en el jardín como un trapo sucio, mientras Félix usaba su magia para curar al príncipe magullado. Fourier intentaba mantener su dignidad diciendo que había perdido por muy poco, aunque todos sabían que la diferencia era abismal. Incluso se comenta que el duque Mekar se desmayó tras ver cómo su hijo humillaba al príncipe en el enfrentamiento. No es que la niña lo humilló por placer, solo que como este era un duelo serio, entonces ella dio todo de sí ante un príncipe que está enamorado de ella y quiere lucir genial ante la chica que le gusta. En lo que el príncipe se quejaba de su debilidad, Crush le dijo que no era necesario que se fije en eso. Después de todo, el dragón mantiene el pacto con la nación independientemente de su habilidad con la espada. En ese momento el príncipe dijo algo que sorprendió a todos. Cuestionó por qué existía la familia real si el dragón volcánico hacía todo el trabajo. Esas palabras, nacidas de un berrinche infantil, resonaron profundamente en el corazón de Crush, marcándola para siempre, aunque ella no lo sabía, y eventualmente esas palabras moldearían el discurso que dio en el episodio 13. Después de ser curado por Félix, Fourier decidió elogiarlo diciéndole que su habilidad curativa era la mejor, pero al momento de agradecerle, lo hizo por el nombre de Ferris. Félix se quedó mudo, no sabía si corregir al príncipe por inventarse un nombre de la nada, ya que parecía muy seguro cuando lo dijo, pero entonces Crush sonrió, le dijo a Félix que ese nuevo nombre sonaba mucho mejor y quedaba con su apariencia femenina. Entonces agrega que ese nombre le caía muy bien a su mujer. Ese comentario final fue demasiado. El príncipe Fourier explotó de celos y confusión, y el pobre duque Mekar, que acababa de despertar, se volvió a desmayar al instante tras escucharlo. Y ese es el origen del nombre de Ferris. Recuerda que he iniciado una serie de contenido cortado en el canal. Hay una sección del capítulo que es interesante porque si bien no parece relevante,
te dejan en claro que la Iglesia del Dragón estuvo todo este tiempo manteniéndose lejos de los asuntos políticos del reino. A pesar de que ellos hubieran podido hacer uso de su popularidad para entrometerse en los asuntos de Lugúnica, no lo hicieron. Ellos solo querían seguir siendo una iglesia donde la gente profese su fe. Pero los sucesos recientes del anime han sido tan grandes que ni siquiera ellos pueden permitirse hacer de la vista gorda. Así que quieren ayudar a las víctimas del culto. El problema es que al ser una organización tan importante dentro del reino y ser una organización neutral, el ayudar a una facción puede hacer que a ojos de otros consideren que dicha facción ayudada desarrolle una especie de deuda con ellos y eso a la larga perjudique su estado neutral. ¿Por qué menciono todo esto? Porque ahora que la iglesia curó Crush, esto significa que la facción de la Peliverde ha contraído una deuda con ellos. De hecho, esto se da a entender con los diálogos de Felix y Wilken, quienes parecen afirmar que esto traerá consecuencias en ellos. Piensen por un momento, ¿por qué Felix dudaría mucho en aceptar la ayuda de la iglesia? Les pido que relean los pensamientos de Felix en esta parte y decidan ustedes si mi suposición es correcta o no. Incluso Otto hace referencia a esto con su diálogo final, donde dice que puede ser el final de la carrera de Crush en la selección real, y casi lo olvido. Wilken también comenta que esto tendrá consecuencias en el campamento de su señora, pero en fin, esperemos un poco para ver cómo se desenvuelven las cosas. Ah sí, también hay una gran parte del episodio donde narran el conflicto de Felix por aceptar que un poder desconocido curó a Crush y no él, pero Felix me cae mal así que no profundizo en eso. Ahora pasemos a la otra parte que no es tan interesante para mí, pero es necesario comentar. Se cuenta cómo es que Otto informa de los sucesos que pasan en el castillo a los demás. Así que al instante vemos la reacción de Fel, Reinhardt y Emilia a lo que pasa en el castillo. Algo que me da mucha gracia es que Fel manda a Reinhardt a traerle toda la información que pueda del palacio. Y se dice cómo es que Reinhardt sale literalmente volando y vuelve a los pocos segundos con la información para su señora. Le pide a Fel que lo acompañe, a la vez que informa a Emilia y Otto que ya están tratando a Crush en su mansión. Esto hace que Emilia piense en Crush y se siente culpable de no haber conseguido noticias para curarla en el viaje que se hizo a la Atalaya. La verdad, nada interesante en esta parte. Sí, es bonito ver cómo Emilia también quiere llevarse bien con Crush y acá es donde pasan los pensamientos de Otto que mencioné en el punto anterior, pero la razón por la que más menciono esto es porque Fel también se siente triste por Crush, ya que al mismo tiempo que Wilken y Subaru hablaban en el episodio 1 de la tercera temporada, las candidatas estaban hablando también sobre algo importante, y Fel recuerda la charla que tuvieron esa noche en este momento. Si te interesa ver la charla, pondré el extracto que hice en un viejo video donde cubrí la conversación que ambas tuvieron. Interesante es la parte donde se nos dice que al mismo tiempo que Wilken y Subaru hablaban en la luz de la luna, se dice que en ese momento Crush y Fel andaban charlando, y se revela que Crush, antes de perder la memoria, tenía ganas de hablar con Fel. Y la razón por la que quería hacer eso nuevamente tiene que ver con la novela de Crush, pero en resumen, quería hablar con Fel debido a que si ella era realmente la última princesa del reino, eso quiere decir que puede terminar contrayendo el virus de la enfermedad real, aquel virus que mató a los gobernantes de Lugúnica. De hecho, este virus es mencionado por Roswell en la primera temporada. Fel le agradece su preocupación, pero dice que su abuelo Rom y eso están constantemente haciéndole chequeos mágicos para detectar este mal en su salud, y por ahora no ha mostrado indicios de eso. Y cuando terminan este tema, hablan sobre que ambas están dispuestas a dar una mano a Reinhardt y Wilhelm para que arreglen sus lazos familiares. La verdad, este último fue un bonito detalle, ya que al día siguiente vemos que cumplieron sus palabras y crearon el ambiente para la reconciliación entre el abuelo y el nieto. Lástima que llegase Heinkel y todo se arruinase. Pero vayamos con el último punto y la escena de la miniatura. Antes de pasar a la parte que considero más interesante del episodio, déjenme comentarles algunas cosas triviales. Se señala cómo es que Crush ya fue curada y no tiene rastros del veneno. También se dice cómo es que el proceso curativo que le hicieron fue hecho a escondidas, es decir, nadie vio el proceso y eso es muy sospechoso. También alguien comenta que si la iglesia tenía tal capacidad curativa, ¿por qué no intervinieron antes? Personalmente pienso que la demora de la iglesia está medio justificada, y eso porque si bien parece que ha pasado mucho tiempo desde los sucesos de la tercera temporada, recuerden que cronológicamente apenas habrá pasado 1 o 2 meses desde la tercera temporada hasta la novela actual. Lo que sí me da gracia es imaginarme cómo habrán sido las cosas para el culto del dragón en el bucle de Aldebarán. Es decir, imagínense, ellos fueron a hablar con el consejo de sabios y en lo que pregonaban su fe en el dragón, llega la noticia de que el dragón se ha rebelado y está atacando la nación que juró proteger. Me imagino que habrá sido un momento muy pero muy incómodo para Filora y la iglesia. Ahora sí, sigamos con la parte más interesante para mí del episodio, el reencuentro entre Marcus y Wilhelm. Si siguen la novela debes saber que esos tienen cierta historia, y me encantó cómo es que el episodio hace referencia a la historia de ellos.
Marcus es el actual líder de la Guardia Real, pero lo que muchos ignoran es que él se volvió el líder debido a que Wilhelm había renunciado a ese puesto para iniciar la Casa de la Ballena Blanca. Es por eso que Wilhelm no puede evitar pensar que Marcus lo debe de juzgar. ¿Por qué lo juzga? Porque en el pasado Marcus también había abandonado la Guardia Real por ciertos motivos, y cuando se reinstaló fue Wilhelm quien lo recibió y le permitió el reingreso. Como que debe ser algo raro saber que la persona que te ayudó y aconsejó cuando volviste al trabajo ahora es la que hizo esos actos que condenaba. Bueno, algo así pasa acá. Encima también la novela pone en evidencia la fuerza de ambos, y dejan en claro que Marcus en este momento está en su prime, mientras que Wilhelm anda luchando para conseguir recuperar el nivel de su prime. Y algo que no se dijo pero que aumenta la rivalidad es que en el pasado a Marcus le gustaba Teresia. Obviamente esto no lo saben muchos, pero bueno, es interesante ver cómo es que estos hombres se respetan el uno al otro. Lo único que hubiera hecho que me agrade más de esta reunión es que se pongan a hablar de Henkel. Ambos tienen una opinión única sobre él, y hubiera sido bueno ver que lo comenten. Pero eso ha sido todo por hoy. Gracias por llegar a esta parte del video, y siento si no edité mucho esto, pero la tesis me anda matando. Coméntame tus impresiones y recuerda que cada like y comentario apoyan mucho el alcance de esto. Nos vemos.